Eso es. Bien, ahora estamos en la página 97. Ya nos deben quedar fuera de esta unas 3 o 4 clases nomás, no es mucho lo que nos queda. Bueno, vamos a ver un poco el contexto. Tenemos que ver ahora lo que se llama el judaísmo del Segundo Templo, o sea, cuando ya retornan los exiliados de Babilonia. Revisemos algunas fechas. El exilio babilónico empieza en el año 587 antes de Cristo, cuando Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y que destruye totalmente Jerusalén completa. O sea, destruye el templo, destruye las casas, destruye todo, incluso destruye las murallas de Jerusalén para que efectivamente no pudieran armar una revolución. Y se lleva exiliada a la nobleza, incluyendo al rey, toda su corte y toda la clase sacerdotal. Todos los dirigentes, se los lleva a Babilonia para tenerlos vigiladitos ahí para que no le hagan revoluciones en contra. Deja en Israel, en Jerusalén, el pueblo llano, porque el pueblo llano en general estaba preocupado de poder comer nomás, no armaba revoluciones. Las revoluciones siempre, por muy populares que parezcan, las arman los dirigentes, no las arma el pueblo. Entonces, queda un país dividido. La nobleza, los dirigentes, los intelectuales, los sacerdotes y todo esto se van todos exiliados a Babilonia, bien vigiladitos, los dejan vivir tranquilos en Babilonia, no los molestan. O sea, no los ponen ni preso. Al rey sí que lo meten preso y le quitan los ojos, hace una serie de barbaridades con él. Pero a la nobleza en general la dejan vivir en Babilonia sin problema. Y entonces la otra mitad de la gente, la clase baja, la que buscaban el proletariado, pudiéramos decir algo así, queda en Israel. Pero además los babilonios repueblan Israel con gente que traen de otras partes donde habían hecho la misma figura, que habían conquistado. Cosa de que estos judíos que quedan en Jerusalén y en Judá y en esa zona, pasan a ser un poco minoría dentro de su propia tierra, precisamente para que no armen revoluciones. Pero esa gente se mantiene siguiendo la religión judía. Lo que sí que se mezclan con estos nuevos inmigrantes que llegan ahí, por razones que, bueno, claro, muy judío será este señor aquí que tiene hijos, pero resulta que la vecinita de al lado es idumea y es muy bonita y se quiere casar con ella, bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Entonces empieza un cierto sincretismo entre los que quedan en Israel. Pero resulta que en el año 538, o sea, unos 60 años después, Ciro, el rey persa, destruye el imperio babilónico. Se toma Babilonia y él se corona emperador del mundo, digamos, Ciro el persa, y permite a los judíos que regresen a su país. Sin embargo, el regreso no es fácil, porque va muy de a goteras, porque hay que empezar a reconstruir, hay que empezar a hacer casas, hay que empezar a hacer las calles en Jerusalén, y para que se pueda vivir. Entonces viene el retorno ese muy de agotera, porque a medida que ya se puede llevar una vida en que permita la subsistencia, va llegando más gente. Pero eso que permita la subsistencia necesita que llegue gente, y la gente no llega porque no permite la subsistencia. Entonces van retornando de agotera. Pero ya para el año 458, o sea, 80 años después de cuando ya podían regresar, ya hay una población estable bien, buena, grande. Entonces ahí ya se inaugura un templo reconstituido, que es bastante más pobre que el templo que había hecho Salomón, por supuesto, es un templo pobrísimo al lado, porque no tenían muchos recursos, pero por lo menos ya hay vida religiosa.
Y este periodo de la dominación persa termina en el año 331, cuando Alejandro Magno destruye el imperio persa. Y ahí empieza otra historia que la vamos a ver en las próximas clases. Eh, o sea, en el fondo, el exilio dura desde el año 587 hasta el 458, son 120 y tantos años, a pesar que podían regresar de Agotera ya un poco antes. Y, o sea, podemos decir que el exilio significó 3 generaciones. O sea, los nietos o los bisnietos de los que fueron exiliados son los que vuelven. Eso es harta distancia, harta distancia. Son nietos o bisnietos ya que vuelven de los exiliados. Ahora, como yo les decía, ni babilónicos ni persas molestaron a los que quedaban, a los exiliados. Y de hecho hubo un fuerte número de exiliados que no volvió nunca y que formaron esa diáspora que se llama fuera de Israel, que en la época del Señor, en la época de Jesucristo, o sea, unos 300 años después, 400 años después, estaba radicada fundamentalmente en Babilonia, de gente descendiente de los exiliados que no quisieron retornar porque ya se habían establecido ahí, tenían sus casas, tenían sus medios de vida, que si nadie los molestaba. Entonces había una diáspora muy grande en Babilonia y otra en Alejandría, en Egipto. Y lo curioso es que la suma de judíos en Babilonia más los de Alejandría eran más que los que vivían en Israel en la época de Jesucristo. Y eso lo vamos a ver cuando corresponda. Entonces, bueno, cuando llegan estos exiliados, de a poco al principio, en el año 538, y ya mucho más en el 458, se encuentran con esta gente pobre, estos proletarios que habían quedado en Israel, y que, claro, por vivir 120 años también, sin una autoridad religiosa clara, porque los habían exiliado a los sacerdotes, los babilonios, entonces seguían considerándose judíos, pero habían empezado a adoptar algunos elementos de las religiones de aquella gente con las cuales convivían, con aquellos inmigrantes que habían traído los babilonios para evitar las revoluciones. Y además, obviamente, esto había significado matrimonios mixtos. Entonces se había formado una especie de sincretismo. Por otra parte, los exiliados traían más libros de la Biblia de los que existían cuando los exiliaron. Cuando los exiliaron solamente estaba la Torá, el Pentateuco, tal como hemos visto en las clases anteriores. Pero en el exilio se empezaron a recopilar las otras fuentes deuteronómicas, sacerdotal, que etcétera, como lo vimos en las clases anteriores. Se empezaron a recopilar los libros de los profetas, se recopilaron los salmos, se recopiló el Cantar de los Cantares. Entonces los retornados trajeron una Biblia mucho más grande que los que se habían quedado en Israel, los judíos que se habían quedado en Israel, que solamente tenían como Biblia al Pentateuco, o sea, a la Torá. Y eso también trajo problemas, porque los exiliados, los que vivían en Israel dijeron, no, nosotros no sabemos nada de estos libros nuevos. ¿De dónde los sacaron ustedes? Y entonces los retornaban y decían, pero ustedes están muy atrasados. Mire lo que ha pasado aquí. Aquí tenemos el libro de Isaías, el libro de Jeremías, las otras fuentes, qué sé yo, etcétera, Salmo. Y ahí se creó también un conflicto religioso que dio origen, como lo vamos a ver ahora también, a lo que se llama el cisma samaritano. Si ustedes se acuerdan de los evangelios, hablan de ser samaritano y judío. En realidad hay ahí un problema lingüístico, ¿no? Un problema de traducción, como lo vamos a ver en esta clase. Los samaritanos eran judíos, tan judíos como los judíos, pero eran descendientes de estos que se quedaron en Israel y que por lo tanto tenían una Biblia más chica, tenían algunos problemas de sincretismo, qué sé yo, cosas por el estilo. Y el judío que se habla en los evangelios es aquel que había retornado y por lo tanto tenía una Biblia mucho más grande, con estas fuentes nuevas, con estos libros proféticos, con el libro de los Salmos y todas estas cosas que hemos visto en las dos últimas clases.
ahí está el conflicto entre samaritanos y judíos, porque judíos eran todos, samaritanos también eran judíos. Cuando el Evangelio habla de los judíos versus los samaritanos, se refiere a los judíos que habitaban en Judea, pero eso lo vamos a ver un poquito más. Entonces, ahí es donde hay un problema más o menos serio que se ve ahora. Ahora, el liderazgo en estos retornados, que llegan bastante prepotentes, porque ellos son los encargados por parte de Ciro de organizar el retorno y organizar Israel en una forma que sea autogobernable, o sea, que no haya un caos ahí, sino que haya autoridades, qué sé yo, etcétera, etcétera. Los responsables de esto son dos personajes que salen en la Biblia, que tienen incluso un libro cada uno en el Antiguo Testamento, que son Esdras y Nehemías. Esdras es un político judío que trabajaba en la Cancillería persa en Babilonia, y que por lo tanto Ciro le encarga a él, como funcionario del Imperio Persa, organizar Israel. Y Nehemías era un sacerdote que también lo manda a Ciro que asesore a Esdras en aquellas cosas religiosas. Y aquí nosotros vamos a ver el decreto de Ciro, que después lo ratifica su sucesor, no inmediato, pero su sucesor, que se llama Artajerjes, autorizando a Esdras a organizar Israel de acuerdo a las costumbres judías, con algunos resguardos para que obviamente no armen revoluciones. Vamos a ver. Se los leo, están en los apuntes de ustedes. El decreto dice lo siguiente: Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, doctor en la ley del Dios del cielo, paz perfecta, etc. Dispongo que mis súbditos israelitas, o sea, no es independencia estos chiquillos, no lo piensen así. Mis súbditos israelitas, incluidos sus sacerdotes y levitas, que deseen ir a Jerusalén, puedan ir contigo. El rey y sus 7 consejeros te envían para ver cómo se cumple en Judá y Jerusalén la ley de tu Dios, que te han confiado, y para llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel que habita en Jerusalén, además de la plata y el oro que recojas en la provincia de Babilonia y de los dones que ofrezcan el pueblo y los sacerdotes al templo de su Dios en Jerusalén. Esto es típico de un politeísmo, o sea, el emperador, en este caso Artajerjes, ¿no es cierto? Rey de reyes, qué sé yo, lo único que quiere es que su pueblo, sus súbditos vivan en paz, y que por lo tanto cada uno de sus súbditos que adora un dios distinto, un politeísmo, le pida a su respectivo dios que le dé la paz al imperio de Artajerjes. O sea, ese es el mecanismo, que tiene bastante lógica. No hay competencia. Todos los dioses de los pueblos que son súbditos de Artajerjes tienen que estar a favor de Artajerjes. Entonces, ¿cómo van a estar a favor de Artajerjes? Bueno, cuando sus gentes, aquellos que adoran ese dios, se lo pidan. Por eso que le da todas estas ventajas para que reconstruyan el templo de Jerusalén, para que oren y ofrezcan sacrificio a su dios, el dios de Jerusalén, para que a Artajerjes le vaya bien. Emplea exactamente ese dinero, le dice Artajerjes, en comprar novillos, carneros y corderos con las oblaciones y libaciones correspondientes, y ofrécelos en el altar de tu templo dedicado a tu Dios en Jerusalén. El oro y la plata que sobren los emplearán como el mejor les parezca a ti y a tus hermanos, de acuerdo con la voluntad de vuestro Dios. Los objetos que te entreguen para el culto del templo de tu Dios los pondrás al servicio de Dios en Jerusalén. Cualquier otra cosa que necesites para el templo te la proporcionarán en la tesorería real. Yo, el rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de la Transeufratina que entreguen puntualmente a Esdras, sacerdote, doctor en la ley del Dios del cielo, todo lo que les pida
hasta un total de 3.000 kilos de plata, 100 cargas de trigo, 100 medidas de vino y 100 de aceite, y la sal sin restricciones. Hágase puntualmente todo lo que ordene el Dios del cielo con respecto a su templo, para que no se irrite contra nuestro reino, el rey y sus hijos. Y les hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, empleados y servidores de esa casa de Dios están exentos de impuesto, contribución y peaje. Tú, Esdras, con esa prudencia que Dios te ha dado, nombra magistrados y jueces que administren justicia a todo el pueblo de la Transeufratina, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y a los que no la conocen, enséñasela. Al que no cumpla exactamente la ley de tu Dios y la orden del rey, que se le condone a muerte o al destierro o a pagar una multa o a la cárcel. O sea, esto está recontra claro y está muy claro en cuanto a la lógica que existía en ese tiempo. O sea, tú tienes que arreglártela para que tu Dios esté a favor nuestro, a favor de nuestro imperio. Y tú además organizas ese pueblo para que no arme revuelta. Por eso que nombra magistrados, jueces que administran la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Nehemías ahora, uno que venía también en este grupo, como segundo de Esdras, digamos, pudiéramos decir así, reconstruye las murallas de Jerusalén y reorganiza la población en base a los retornados. O sea, los retornados son los que mandan. ¿Y por qué mandan? Con respecto a los que ya habían quedado ahí y no habían sido exiliados, por orden de Artajerjes. O sea, Artajerjes le dice, oye, ustedes organizan el país, ¿no? Para que no haya problema. Ustedes son responsables. No puede haber problema. Entonces, ustedes organizan. Entonces se regula la observancia estricta del sábado, se anulan y se prohíben los matrimonios mixtos. Y ahí empieza el problema con los que vivían ahí. Obligando a los maridos a expulsar del territorio a sus mujeres extranjeras y a los hijos tenidos con ellas, lo que en la práctica era condenarlos a una muerte segura de hambre o de esclavitud. Vamos a ver lo que hace Esdras. Les leo. El propio libro de Esdras, saco el texto. Cuando se encuentra con estos habitantes que habían quedado ahí, que estaban todos casados con extranjeros, y por lo tanto la pureza de la religión se había echado un poco a perder, que sé, etcétera, 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 arma un conciliábulo y la escena es la siguiente. Entonces Secanías, hijo de Yehiel, descendiente de Elam, tomó la palabra y le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios al casarnos con mujeres extranjeras de los pueblos paganos, pero todavía hay esperanza para Israel. Nos comprometeremos con nuestro Dios a despedir a todas las mujeres extranjeras y los niños que hemos tenido de ellas, según decidas tú y los que respetan los preceptos de nuestro Dios. Cúmplase la ley, levántate, que este asunto es de competencia tuya y nosotros te apoyaremos. Actúa con energía. El sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: han pecado al casarse con mujeres extranjeras, agravando la culpa de Israel. Ahora den gracias al Señor Dios de nuestros padres y cumplan con su voluntad, separándose de los pueblos paganos y de las mujeres extranjeras. Y la comunidad respondió en alta voz: haremos lo que nos dice, pero somos muchos, y en época de lluvias no hay quien resista la intemperie. El problema no se resuelve en un día ni en dos, porque somos muchos los que hemos cometido este pecado. Sería mejor que nuestros jefes representasen a toda la comunidad. Los ciudadanos que se hayan casado con una extranjera se presentarán cuando los llamen junto con los concejales y jueces de cada pueblo, hasta que apartemos la cólera de Dios que hemos provocado con tal conducta. Después sale una larga lista de gente que tenía ese problema y termina. Todos estos que se habían casado con extranjeras las despidieron a sus mujeres y a sus hijos. Bueno, todo horroroso. O sea, esta pobre gente que había quedado durante el exilio muerta de hambre ahí trabajando como podía y que habían sido fieles a su manera a la religión de Israel, a pesar que no tenían ni
ni rabinos, ni sacerdotes, ni levitas, ni nada, porque todos esos habían sido exiliados. Y bueno, y que se habían casado con sus vecinas, como era lógico que pudiera ocurrir. Ahora tenían que despedir a las mujeres y a los hijos que habían tenido. Bueno, esto es algo que trajo evidentemente muchos problemas, ya lo vamos a ver ahora. Paralelamente a esto se proclama solemnemente la ley por Esdras, y esta proclamación tiene un significado de una renovación de la alianza y el comienzo de una nueva etapa. Ahora, Esdras pasó a la tradición rabínica como un nuevo fundador semejante a Moisés. Ahora, ¿qué pasa aquí? Resulta que Esdras tenía mucho poder sobre Jerusalén y su provincia. En esa época, como ya lo vimos en el caso del cuando lo explicamos para el caso del Nuevo Testamento, de norte a sur había 3 regiones grandes, en provincias se podrían llamar religiones, en lo que es Israel. La parte más norte se llama Galilea, que ahí es donde estaba Nazaret. Después va a tener bastante importante Jesús Galileo, Jesús de Nazaret. Después, bajando un poco más al sur, venía Samaria, donde vivían los samaritanos. La capital grande era Samaria. En Galilea no había una ciudad grande, fuerte. No había una capital, pudiéramos decir así. Pero en Samaria sí. Ahí estaba la ciudad de Samaria, por los samaritanos. Y después venía Judea, más al sur, cuya capital era Jerusalén. Entonces, Galilea y Samaria, Esdras no tenía poder ahí. Le habían dado poder para gobernar en Judea, capital Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Samaria había un gobernador que gobernaba Samaria y Galilea, que era persa. Y todo esto, la ley de Moisés no le importaba nada. Si se querían casar esos judíos que vivían ahí con extranjeros, era problema de ellos, no le preocupaban lo más mínimo. Lo que le preocupaba al gobernador persa de Samaria y Galilea era que no armaran revoluciones. Y como era gente, los persas fueron muy humanos con sus subalternos, entonces no había ningún problema en ese sentido. No había ningún problema. Entonces, ¿qué pasó con estos judíos de Judea que se vieron obligados por Esdras a expulsar a sus mujeres con sus hijos? Y como dice ahí, a pleno campo abierto en temporada de lluvia, o sea, era condenarlos a morirse de hambre. Bueno, la gran mayoría de ellos no aceptaron eso. Y entonces emigraron a Samaria, al norte, donde Esdras no tenía ningún poder. Dijeron, no, yo no voy a expulsar a mi mujer y a mi hijo de mi casa. Si me tengo que ir, me voy. Y se fueron a Samaria a vivir en esa parte del Imperio Persa donde que era judía también, pero donde Esdras no tenía ningún poder. Y eso es lo que provocó el gran cisma samaritano que dicen los judíos. No es que los samaritanos no fueran judíos, los samaritanos eran igualmente judíos también, no eran de Judea, los originales, a los cuales llegaron todos aquellos también a Samaria, esos judíos de Judea, que le agarraron un odio, pero fue tremendo a Esdras, porque no quisieron separarse de sus mujeres y sus hijos, estaban encariñados con ellos, por supuesto. Entonces se creó una colonia judía fuerte en Samaria, muy enemiga de los... Espérate un segundito. Muy enemiga de los judíos de Judea. Y eso es lo que se llama el cisma samaritano, que en la época del Señor era fuerte todavía. Pero el problema, cuando nosotros lo leemos esto en los evangelios, es que en griego, el idioma que se escribió en el evangelio, no hay 2 palabras distintas para diferenciar el que es judío, vale decir, descendiente de Abraham, con el de Judea, que es el que vivía en el sector sur, en la zona sur.
En cambio, en hebreo sí. Por lo tanto, para la Biblia hebrea no hay esa distinción. El samaritano es tan judío como el de Judea. En otros idiomas, como el inglés, se ha inventado la palabra judeano para el de Judea y judío para el descendiente de Abraham, y ahí queda más claro. Pero en castellano eso no ha aprendido, entonces existe esa confusión. El samaritano es un extranjero, no, si es judío igual, el descendiente de Abraham igual, pero le cae pésimo al de Judea y viceversa. Fernando, dime. Fernando. La opción de que las mujeres extranjeras se convirtieran al judaísmo, ¿no existía? Parece que en ese momento no, por lo menos no la exigieron a aquellos que se habían quedado en Israel, digamos. Efectivamente, eso hubiera sido una solución, pero es que lo que pasa es que ya la cosa estaba para los judeanos, digamos, para la gente de Esdras, había un problema de pureza de raza también, ¿no? O sea, era bien fregado el tema y bien poco humano, ¿eh? Porque puede ser que la generación de ese momento de esta gente no estuviera casada con mujeres extranjeras, pero el padre o el abuelo sí. Entonces ya había un problema que era mal mirado. No, si la situación Que eran más nazis que los nazis. es que es absolutamente cruel, claro, absolutamente cruel, si eso no cabe la menor duda. Por eso es que la gran mayoría de los que se vieron afectados por esto, que vivían en Judea, emigraron a Samaria, porque ahí nadie los molestaba, y ahí, fíjate que estamos hablando que esto que es el año 458 a.C., pues se creó una enemistad entre estos que tenían este problema y que vivían en Samaria con los judeanos, que dura hasta la época del Señor, porque los evangelios lo dicen requete contra claro, o sea, la pelea entre samaritanos y judíos. Como te digo, judíos de Judea son los que son ahí, porque los otros también eran judíos. Ahora, es interesante que en los evangelios, cuando hay un problema de esto entre samaritanos y judeanos, por decirles el nombre, Jesús está siempre a favor de los samaritanos, nunca está en contra. O sea, está claro, digamos, la preferencia, en ese sentido. Bien, ahora ahí en ese cisma samaritano, en esta zona norte, siguió funcionando esta diferencia bíblica. Los samaritanos al norte usaron solamente la Biblia del Pentateuco hasta la época de Cristo. Y lo que se llama el Pentateuco samaritano, o sea, la Torá samaritana. Y obviamente los de Judea usaron la Biblia hebrea completa, o sea, la Torá, los profetas y los otros escritos, tal como lo vimos cuando vimos el canon. Y ahora, ¿qué diferencia hay entre el Pentateuco samaritano y el Pentateuco común y corriente? Prácticamente ninguna. Pero sí hay una diferencia muy esencial, que los samaritanos, a los samaritanos no les gustó para nada esa obligación que tiene la Torá, y la tenía en ese momento, de tener que hacer una peregrinación a Jerusalén para la Pascua, porque era ir a la tierra enemiga, a la tierra odiada, digámoslo así, donde vivían los sacerdotes impíos, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los versículos que se refieren a la obligación de ir al templo de Jerusalén para la Pascua, o que se refieren a que Dios solamente habita en Jerusalén en su templo, los borraron. Entonces, tienen esa diferencia. ¿Y por qué los borraron? Porque en las fuentes más antiguas de la Torá, en la fuente yavista, no aparecen. No aparecen, porque la fuente yavista, acuérdense que se hizo en la época que todavía no había una monarquía centralizada. Entonces, Yahvé habitaba en una tienda de campaña, si ustedes se acuerdan, que se movía de acuerdo a dónde estaba Israel, pues, o sea, en el desierto o en otras partes. Entonces, ellos eliminaron
de la Torá esas indicaciones que son de fuentes post-exílicas, como la sacerdotal o la deuteronómica, que decían que Yahvé solamente vive en el templo de Jerusalén. Y por lo tanto no hay obligación de ir a la peregrinación al templo de Jerusalén. Y ellos armaron un templo propio, los samaritanos, en un cerro que hay en la ciudad de Samaria, que se llama el monte Garizim. Y ahí pusieron su templo y ahí pusieron la tienda de campaña donde vive Yahvé. Un templo bien modestito porque servía para coger la tienda de campaña, para que no se mojara, qué sé yo, los días de lluvia, cosas por el estilo, pero ahí tenían su templo. Esa es la única diferencia en que existe entre el Pentateuco, importante, digámoslo así, que existe entre el Pentateuco samaritano y el Pentateuco que usan en la Biblia hebrea. Les parece bastante lógica. Pero el texto del Pentateuco samaritano, como es muy antiguo, sirve también como fuente para traducción de la Biblia, para ver si las copias han estado bien hechas, qué sé, esas cosas que hacen la gente que traduce la Biblia. Entonces la gente de Samaria solamente tenía el Pentateuco. Nada de libro de profetas, nada de salmos, nada de ninguna de esas cosas que trajeron los otros del exilio. Y la diáspora siguió adhiriendo a lo que había hecho Esdras, puesto que la diáspora vivía en esa parte del Imperio Persa. Ahora, la reforma de Esdras es bastante importante también por varias cosas. Primero, porque centra la religiosidad en la Torá. Como el templo demoró mucho en construirse, entonces el centro fue la Torá. Y además, por el hecho de que todavía existía una diáspora tremendamente grande en Babilonia y después se formó otra también en Alejandría. Entonces esa gente que estaba tan alejada no podía basar su religiosidad solamente en el templo. Por lo tanto, se refuerza mucho algo que ya existía en el exilio también, pero se refuerza en Judea, esto del estudio de la Torá en las sinagogas, por estos civiles que eran los rabinos, que no eran sacerdotes, los sacerdotes el que oficiaban el templo, los sacrificios y todas estas cosas. Entonces, pasa a ser la Torá lo más importante de la religiosidad, quizás más que el templo. Porque el templo tuvo en ese momento fue una reconstrucción bastante pobre. Ya en la época del Señor sí, porque fue Herodes el que lo amplió mucho. Era bastante importante. Pero sin embargo, la sinagoga existía en todas partes dentro de Israel también. O sea, había sinagoga en Nazaret, sinagoga en todas partes, como lo vemos en los evangelios. Por lo tanto, Israel se convierte en lo que se llama un pueblo del libro. Lo más importante es ese libro. Y aparecen ahí las otras fuentes, como habíamos hablado, y todos estos libros proféticos, y los libros de los salmos, y los libros que vamos a ver ahora sapienciales, que son parte de la Biblia hebrea y parte de nuestro Antiguo Testamento. Y se establece mucho la responsabilidad personal, como habíamos dicho, fruto del profeta Ezequiel. O sea, el templo ya no es algo que va a ser indestructible, como se pensaba antes, porque ahí habitaba Yahvé, entonces no nos puede pasar nada malo. ¿Se acuerdan cuando vimos que caía el yavismo? No, ahora el templo, sí, el templo subsistirá siempre que Israel sea fiel a Yahvé. Si Israel deja de ser fiel a Yahvé, lo más probable es que el templo pueda desaparecer de nuevo, tal como pasó. Surge también, entonces, una teología de los pobres, que es bien interesante. Muchos libros, como vamos a ver algunos ahora, se dedican a la teología de la pobreza. Ya vimos el caso de los profetas como Amós, Miqueas, Ageo, ¿no? Que hablan de la problemática social. Y ahora Jerusalén ya no es la capital de un estado poderoso como era antes del exilio,
sino que es una ciudad sagrada. Lo importante de Jerusalén no es porque haya un rey, porque de partida no va a haber más reyes. Ya vamos a ver el caso de Herodes después. Pero ya no va a haber más reyes. Cuando Esdras vuelve, no se restablece la monarquía davídica, se abandona. Entonces, Jerusalén pasa a ser el centro religioso, o sea, una ciudad sagrada, pero no la capital de una monarquía. Y surge también una fuerte esperanza mesiánica, que la vamos a ver en los libros más adelante. Si ustedes van a la página 102, le vamos por ahí. Yo les puse ahí un resumen de la reforma que hace Esdras. Por eso que es considerado un segundo fundador del judaísmo. Lo ponen más o menos al nivel de Moisés en muchos sabios judíos. Porque él refunda el yavismo, y bien estricto, como vimos con esto de las mujeres extranjeras, pero adaptado a las nuevas circunstancias. Porque acepta que se mezclen, por ejemplo, las nuevas fuentes, la sacerdotal y la deuteronómica. Y ahí se cierra la Torá. O sea, ahí ya no se le canoniza, ya no se le puede agregar nada más. Pero al agregarle estas nuevas fuentes sacerdotal y deuteronómica, la Torá se ablanda bastante. Ya no es tan estricta ya vista como antes, o ya vista loísta, sino que se ablanda bastante, cosa que nosotros no nos damos cuenta porque estos textos son intercalados. Pero en la fuente sacerdotal y deuteronómica se agrega mucho el aspecto pecaminoso de la monarquía, por ejemplo, y el aspecto pecaminoso de las clases altas. Ahora, desgraciadamente todo esto lo aplica con mucha rigidez Esdras y por lo tanto eso provoca el cisma samaritano. Y se incorporan también a la Biblia, fuera de la Torá, los Nevi'im que llamamos, ¿no es cierto?, que son los libros que reflejan la problemática del exilio, o sea, las obras de los profetas que reorientan a la historia de Israel. Y aparece el libro de los Salmos, y aparece también el Cantar de los Cantares, que guían al individuo en su relación con Dios. Eso es muy importante. O sea, ya el individuo pasa a poder comunicarse con Dios directamente rezando. Se reconstruye el templo, eso sí, pero su necesidad disminuye mucho, sobre todo para la diáspora. Ya no es el único lugar donde habita Yahvé. Yahvé se le puede encontrar en el estudio de la Torá, en cualquier parte donde tú estudies la Torá. Ahí está Yahvé. Y aparece también la obra de lo que se llama el cronista, que vuelve a contar toda la historia anterior y la actualiza hasta ese momento, hasta el momento de Esdras y Nehemías, en esos 4 libros, los 2 de las crónicas, Crónicas 1, Crónicas 2, Esdras y Nehemías, pero mirada desde el punto de vista del exilio, y con énfasis en el pueblo, ya no en la monarquía. Se abandona la idea de la monarquía, e Israel se transforma en una teocracia. O sea, si bien de repente por algunas veces aparece, como el caso de Herodes, aparece un rey, ese rey no manda ni corta ni pincha. Es la clase religiosa la que manda. Algo parecido a Irán hoy día, ¿no? Podríamos decir. Y eso se ve claramente, ¿no es cierto?, en los evangelios. Quien juzga a Jesús son los sumos sacerdotes y que lo llevan a donde Pilato. Pero Herodes no corta ni pincha, ni nada. O sea, una teocracia. Y como tal, entonces surgen los escribas y los maestros de la ley, que son laicos, rabinos, y que son de gran prestigio y ascendientes sobre el pueblo. Y decae la clase sacerdotal, porque además es muy elitista la clase sacerdotal. Entonces, para el pueblo no era muy bien mirado. Jerusalén pierde importancia como ciudad capital de un estado y pasa a ser una ciudad sagrada de una comunidad religiosa. Aparece una teología de los pobres
Y algo que es muy importante, gracias al profeta Ezequiel, como lo vimos, se hace hincapié en la responsabilidad personal. Eres tú el que ahora tienes que rezar, eres tú el que tienes que relacionarte con Yahvé, eres tú el que tienes que cumplir con la ley de Moisés, pero preocupándote mucho de tu relación con el prójimo, como lo vamos a ver ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es el pueblo en conjunto que se porte mal, no, es la gente que se porta mal. Y si se portan mal, entonces, bueno, les va a ir mal. Y aparece los ángeles, la angelología, porque esto de que el pueblo se entienda directamente con Yahvé, rezando salmos y todas estas cosas, para que no aparezca esto, el Yahvé muy distante como era en la época del yavismo, que está por allá arriba y se entendía solo con el rey, y el rey el que se entendía con el pueblo, aparecen estos intermediarios que ocurren también en los nuevos libros que se añaden los que tuvimos, los nuevos libros que se añaden a la Biblia, como el caso del libro de Tobías, por ejemplo, que un ángel se le aparece en forma humana, si mal no recuerdo era Rafael, que lo guía para una serie de cosas que tenía que solucionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estos ángeles son como intermediarios que hacen más accesible la imagen de Yahvé. Esa sería la reforma de Esdras, que es bastante fuerte. Tiene su lado oscuro y su lado glorioso. Ahora, una de las cosas más interesantes que aparecen en este momento es la literatura sapiencial, que se llama. A ver, déjenme arreglar una cosita aquí. Ya. La literatura sapiencial. O sea, en el Antiguo Testamento, los que tuvimos en la Biblia hebrea, y en la Biblia nuestra también, aparecen una serie de libros que se llaman sapienciales, o sea, que enseñan a vivir con sabiduría. Y que nosotros los católicos, con eso de que solamente estudiábamos la historia sagrada cuando queríamos leer el Antiguo Testamento, lo hemos dejado de lado. Y al igual que los salmos y el cantar de los cantares y los profetas y todo esto son extraordinariamente importantes, mucho más importantes que aquellas cosas que son medias históricas. Y lo hemos dejado de lado porque no entran en la historia sagrada, como, entre comillas, como lo llaman, porque no dicen historia. ¿Y qué son estos libros sapienciales? Enseñan a vivir con sabiduría. Eso es el término. Y el libro más antiguo de estos es el libro de los Proverbios. Y se define él mismo de la siguiente manera. Al comienzo, se los leo. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y educación, para entender máximas inteligentes, para obtener una educación acertada, con justicia, derecho y rectitud, para enseñar la sagacidad al incauto, el saber y reflexión al muchacho. Lo escucha el sensato y aumenta el saber el inteligente y adquiere destreza, para entender proverbios y refranes, máximas y enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. Bueno, ese es el objetivo de toda esta serie de libros sapienciales que se adscriben a Salomón, pero obviamente no son de la época de Salomón, son de esta época. En la época de Salomón no tenían ningún chiste, estas cosas, digamos, no. La gente no se entendía con Yahvé, se entendía con el rey nomás. Bueno, pero se los adquieren a Salomón tal como los salmos se los adquieren a David y son muy posteriores. Pero esta definición que dice el libro de los Proverbios es muy interesante y muy simpática. Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y educación, para entender máximas inteligentes, de modo de obtener una educación acertada, justicia, derecho y rectitud, para enseñar la sagacidad al incauto,
el saber y la reflexión al muchacho, lo escucha el sensato y aumenta el saber, el inteligente adquiere destreza, para entender proverbios y refranes, máximas y enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la educación. O sea, esto es, perdónenme que ustedes les diga, lo que no se enseña en la educación hoy día. O sea, cómo vivir sabiamente, pero no sabiamente en el sentido de adquirir conocimientos, sino para tener una educación acertada, con justicia, derecho y rectitud, y enseñar el saber y reflexión, para entender proverbios y refranes, máximas y enigmas. O sea, es la sabiduría práctica la que se enseña en estos libros, no el conocimiento científico. Y eso era extremadamente importante en Israel en esta época de la vuelta al exilio. O sea, si ustedes miran así desde arribita estos libros, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, el libro de los Proverbios, el libro de Job, el libro de Coelet, que antes se llamaba Eclesiastés, ¿no?, el libro de Ben Sirac, que antes lo llamaban en la Biblia católica el libro del eclesiástico, el libro de la sabiduría. Si ustedes los miran, son colecciones de refranes o colecciones de consejos de abuelos a sus nietos, cosas de ese tipo. Y ese es un género muy usado por la literatura rabínica posterior también, incluso posterior a la época de Cristo. Hay colecciones de máximas de rabinos muy interesantes en lo que se llama la Misna o el Talmud, que son libros que se escribieron en el exilio, en el segundo exilio israelita, entre los años 200 y 500 después de Cristo. La Guemará, todo eso. Es este mismo género. O sea, colecciones de refranes, de consejos, qué sé yo, etc. Vamos a ver, o sea, es una enseñanza que podría ser definida como humanista. Muy interesante. Y que sería re bueno que todos leyéramos estas cosas, digamos, que tampoco desgraciadamente ni siquiera se leen en la liturgia, en el año litúrgico católico. Veamos algunas formas literarias que se utilizan en esta literatura sapiencial. La más importante es lo que se llama el proverbio, que en hebreo se dice masal. Pueden ser populares, de instrucción, exhortación, comparaciones, etc. El proverbio es un resultado de la experiencia social colectiva que resume las observaciones de la vida cotidiana y su propósito es esencialmente didáctico. Veamos algunos ejemplos. Hijo mío, escucha los avisos de tu padre, no rechaces las enseñanzas de tu madre, pues serán hermosa diadema en tu cabeza y collar en tu garganta. Hijo mío, si intentan engañarte los pecadores, no lo permitas. Si te dicen, ven con nosotros, preparemos una trampa mortal y acechemos al inocente sin motivo, nos lo tragaremos vivo como el abismo, enterito como a los que bajan a la tumba. Obtendremos magníficas riquezas y llenaremos nuestra casa de botín. Comparte tu suerte con nosotros y tendremos una bolsa común. Hijo mío, si te dicen eso, no los acompañes en su camino. Aparta tus pasos de su senda, porque sus pies corren a la maldad y se apresuran a derramar sangre. Pero aunque no vale la pena poner una trampa si la ven los pájaros, ellos se tienden a sí mismos y ponen su vida en peligro. Tal es la suerte de la codicia sin límite, que quita la vida a su dueño. Veamos otro. Hijo mío, haz caso de mi experiencia, pon atención a mi inteligencia, así sabrás ser discreto y tus labios guardarán el saber. Los labios de la prostituta destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero al final es más amarga que el ajenjo y más cortante que puñal de doble filo. Sus pies bajan a la muerte y sus pasos se dirigen al abismo. No sigue el camino de la vida, sus sendas se extravían sin que se dé cuenta. Por lo tanto, hijos, escúchenme y no se aparten de mis consejos. Aleja de la prostituta tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. No vayas a dar a extraños tu honor ni tu dignidad a gente despiadada.
No se sacian con tu vigor gente extraña y tus fatigas vayan a parar a la casa de un desconocido. Gemirás cuando te llegue el desenlace y se consuma la carne de tu cuerpo. Aquí está advirtiendo contra las enfermedades venéreas, está claro. Entonces dirás, ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón despreció la reprimenda? ¿Por qué no hice caso a mis maestros ni presté oído a mis educadores? Por poco llego al colmo de la desgracia en medio de la asamblea reunida. Veamos otro. Guarda, hijo mío, los consejos de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. Llévalos siempre atados al corazón y cuélgatelos al cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán, cuando despierten hablarán contigo. Porque el consejo es lámpara y la enseñanza es luz y es camino de vida la instrucción que corrige. Te guardarán de la mala mujer, de la lengua seductora de la prostituta. Que tu corazón no codicie su belleza ni te dejes prender por sus miradas. Si la prostituta busca un pedazo de pan, la casada anda a la pesca de una vida lujosa. ¿Podrá uno llevar fuego en el pecho sin que se le queme la ropa? ¿Podrá uno caminar sobre brasas sin quemarse los pies? Pues lo mismo que el que se junta con la mujer del prójimo, no quedará sin castigo el que la toque. Si lo sorprenden, pagará 7 veces más y aún tendrá que dar toda su fortuna. El adúltero es un hombre sin juicio, obrando así se arruina a sí mismo. Recibirá golpes e insultos y su deshonra no se borrará. Porque los celos enfurecen al marido y no perdonará el día de la venganza. No aceptará ninguna compensación ni la querrá, aunque aumenten la oferta. Aquí se refiere primero a los problemas con una prostituta, tal como la anterior, ¿no es cierto? Que, bueno, te puede agarrar una enfermedad venérea, pero hasta ahí llega nomás. En cambio, si te metes con una casada, ten mucho cuidado, porque los celos van a enfurecer al marido y no perdonará el día de la venganza. No aceptará ninguna compensación ni la querrá, aunque aumente su fuerza, su oferta. O sea, ahí te estáis metiendo en problemas mucho peores. Ahora, hay otro tipo de proverbios también, como el numérico, que usan esquemas, llamémoslo así, poéticos, para que sean de fácil memorización, porque esto al final lo repetían en las sinagogas, qué sé yo, para que la juventud lo aprendiera de memoria y le quedara adentro, ¿no? Es como esas viejitas que existían hace un tiempo, años atrás, medio siglo, un siglo atrás, en los campos en todas partes del mundo, que enseñaban todos estos refranes que venían de siglos atrás. Veamos el proverbio numérico. Mi corazón guarda 9 bienaventuranzas y mi boca proclamará la 10ª. Dichoso el que se alegra con sus hijos, el que no tiene que servir a un inferior. Dichoso el marido de la mujer sensata, el que no tiene que arar con buey y asno. Dichoso el que vive para ver la derrota de sus rivales y el que no resbala con la lengua. Dichoso el que encuentra un amigo y el que no habla a oídos sordos. Qué grande es el que alcanza la sabiduría, pero nadie es como quien respeta al Señor. El respeto al Señor supera todo y el que lo posee es incomparable. Aquí todas las 9, yo agrego una 10ª, es para que se aprende de memoria, vaya contando que son 10 y se lo aprende más fácil. También hay proverbios que usan lo que se llama la comparación. Por ejemplo, esto de los proverbios. Para hacer brasas, carbón. Para hacer fuego, leña. Y para entablar una pelea, el pendenciero. O sea, el pendenciero lo asimilan a las brasas y la leña cuando hacen el carbón y la leña, cuando entabla una pelea. La paradoja, la fábula y la alegoría también existen en esto, pero son bastante escasos. Sin embargo, el himno es muy importante. Veamos este ejemplo del libro de la sabiduría.
Desplegar todo tu poder está siempre a tu alcance. ¿Quién puede resistir la fuerza de tu brazo? Porque el mundo entero es ante ti como un grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Pero te compadeces de todo, porque todo lo puedes. Cierra los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y no los aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. ¿Y cómo subsistirán las cosas si tú no lo hubieras querido? ¿Cómo conservarían su existencia si tú no las hubieras llamado? Pero a todos los perdonas, porque son tuyos, Señor, amigo de la vida. Y también hay algunos poemas biográficos o autobiográficos en que los reyes se supone que dan su ejemplo. Por ejemplo, el libro de Sirac, muy mal llamado el eclesiástico en las Biblias viejas. Yo, el último, me mantuve alerta como quien recoge detrás de los viñadores. Madrugué con la bendición del Señor. Como cosechero llené mi lagar. Miren que no he trabajado para mí solo, sino para todos los que buscan sabiduría. Escúchenme, jefes de un pueblo noble. Pongan atención los que gobiernan la asamblea. Aquí hay alguien que está dando su experiencia personal, entonces es una especie de autobiografía. Bueno, esto es para que se tienten en leer estos libros, porque son muy interesantes, son muy, y como les digo, es curioso, porque en volumen del Antiguo Testamento, no sé, será el 20% de las páginas escritas ahí, es muy importante. Y entre los cristianos nadie los conoce, los judíos sí que los conocen, y los estudian mucho, y como les digo, después han hecho comentarios en esto que aparecen en el Talmud, en la Mishnah, en la Gemara, qué sé yo, pero los cristianos no los conocemos. Don Feña, diga. Don Fernando, lo oigo. Oye, Ignacio, yo a través de todo el curso, sí, ¿me escuchas? Sí, sí. Ahora no te escucho nada. Mejor, ¿sabes qué? Manda un chat y lo leo. No te digo nada. Manda un chat y lo leo. Ahora, Ahora sí. ahora escucha, Sí. pero escucha, es que es muy Sí. Sí. largo. ¿Escucha? Sí. Ah, qué raro. Manda un chat y lo leo. Pues no te digo nada. Como les digo, no. En los cristianos no sé si habrá alguna Estoy religión. escribiendo. Dale, dale, dale. ¿Ahora me escucha? Ahora ¿Me sí. escucha? Sí. ¿No? Ahora Ya, no, te sí. digo que veo una forma muy crítica tuya de la forma como la iglesia hace llegar todas estas cosas en las mesas. ¿Hay algún movimiento en el cual tú te sientas más cercano a cómo cambiar esta forma? Sí, bueno, te entiendo la pregunta. A ver, yo soy crítico porque en la época que nosotros estudiamos en los colegios, aquí más o menos la edad de todos los más lolos del curso deben tener 30 años, me imagino, y de ahí para arriba, eh, había esta mala costumbre de ocultar el Antiguo Testamento porque no se podía entender, cosas raras, y reemplazarlo por esto de la historia sagrada, que en realidad lo que menos interesa del Antiguo Testamento es entender la historia. O sea, eso de saber que Sansón mató a no sé cuántos filisteos o que David mató de un ondazo a Goliat no tiene mayor importancia. En cambio, usar los salmos para rezar, leer estos libros sapensales es muy beneficioso para toda persona, incluso para aquel que no sea ni siquiera cristiano. O sea, son enseñanzas sabias de ancianos, ¿no?, recolectadas. Es la sabiduría de un pueblo. O sea, uno entiende ahí el mecanismo mental que tienen
los judíos en toda en su época, incluso hoy día, o sea, de recolectar la sabiduría de sus viejos. Y eso es lo precioso, digamos. Nosotros al revés, cada vez queremos echar para afuera a los viejos en la civilización moderna. En cambio, aquí el judaísmo nos está dando una muestra, y es una muestra que no es solamente de 2000 años atrás. Tú tienes amigos judíos, yo tengo amigos judíos, que pueden ser incluso no creyentes religiosamente, pero el respeto que tienen de sus tradiciones es fuertísimo. Y han recolectado esas tradiciones en estos libros sapienciales, en las épocas bíblicas y en las épocas posteriores, en estos libros que ellos respetan mucho, como la Mishnah, la Gemara, el Talmud, que se escribieron todos desde más o menos el año 300 después de Cristo en adelante, y que están con mayor o menor grado de aceptación general entre el mismo pueblo judío, se han seguido escribiendo hasta hoy día. O sea, la tradición de guardar la sabiduría de sus ancianos es algo que yo encuentro notable en el pueblo judío. Y entonces encuentro una pena que nosotros no, por lo menos en la parte bíblica, no la conozcamos. Ahora, evidentemente hoy día hay más apertura en eso. La Lectio Divina, por ejemplo, que es una metodología que utilizan los benedictinos para los laicos, digamos, es muy interesante en este respecto. Yo les recomendaba rezar el breviario, ¿no? O leerlo. Bueno, ahí hay un oficio de lectura que uno lo puede hacer en media hora al día, no demora más que eso, en que hay una muy buena selección de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, como de los padres más antiguos de la Iglesia, en que uno lee 2 lecturas diarias que son de más o menos página y media cada uno, o sea, no es una cosa que se va a agotar mucho, más los mismos 3 salmitos, y va recorriendo en 2 años un periodo de lecturas que son extraordinarios. O sea, existen los medios hoy día, sobre todo después del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II fue hace 50, 60 años nomás. Pero todo esto como que todavía no aterriza al pueblo llano en general. No aterriza todavía. Pues. En cuanto a los salmos, por lo menos han entrado un poco más por el hecho de que se lee todos los días en la misa un salmo. Pero los sapienciales no aparecen por ningún lado todavía. Bien, pero vamos ahora, ya que nos hemos dado una vuelta, por más o menos para descubrir qué es lo que dicen estos libros. Como les digo, debe ser un 20% del Antiguo Testamento, o sea, hay mucho para explorar ahí. Podemos tratar de entender quién es el sabio para Israel. ¿Quién es el sabio? Nosotros, para el sabio es aquel que sabe muchas cosas, digamos así. O sea, un gran sabio es un gran matemático, un gran físico, un gran astrónomo, qué sé yo. No, aquí no tiene nada que ver eso. El sabio es aquel que tiene destreza, habilidad y astucia e ingenio, y que es muy prudente, que reflexiona y que tiene conocimiento práctico de los avatares de la vida, distinguiendo entre el bien y el mal, y que normalmente se califica como que es un miembro de los ancianos de Israel. Aquí me llama mucho la atención, porque si ustedes ven esta definición, de la persona que tiene conocimiento práctico de los avatares de la vida, distinguiendo entre el bien y el mal, y además que tiene destreza y habilidad y astucia y ingenio para vivir esta vida con estos avatares. Hoy día está muy de moda esto de la inteligencia emocional, y que todos estos gurúes de autoestima hablan de la inteligencia emocional para arriba y la inteligencia emocional para abajo, como si hubieran descubierto una papa nueva. Bueno, si ustedes miran la característica del sabio en estos libros sapienciales, es aquel que tiene inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional la inventó el pueblo de Israel hace 2400 años. ¿Qué le vienen a decir que le inventaron ahora estos gurúes de la autoestima y de todo? No,
pueblo de Israel inventó el asunto de la inteligencia emocional hace 2400 años atrás. Y los mejores libros sobre esto, sobre autoeducación y ¿cómo se llaman ahora? Autosuperación y todo lo demás, están en estos libros secuenciales de la Biblia. El sabio es una persona que muchas veces se equipara con el justo. El justo. El justo, el justo era aquel que siempre se ve como que hace la voluntad en cada de Dios, hace la voluntad de Yahvé en cada cosa que actúa. Yo les decía que como ejemplo de una persona justa se podía ver, por ejemplo, Sor Teresa de Calcuta. Si venía cuando estaba viva, digámoslo así, ¿no es cierto? Un marciano y te preguntaba, oye, quiero que el cristianismo, quiero saber, pero no me cuenten cuentos, quiero verlo. Entonces uno le decía, mire, vaya con su platillo volador y siga a esta viejita y vea lo que hace. Entonces, ese es como el concepto de la persona justa, no tiene nada que ver con los tribunales, ni con la justicia, ni con nada de eso, sino que es la persona que refleja esa sabiduría, ¿no? Con sus actos, sin preguntar nada. Por eso que lo contrario del sabio no es el ignorante, ojo, porque para nosotros lo contrario del sabio es el ignorante. El sabio es un gran astrónomo y el ignorante es el que dice que la Tierra es plana. No, esto no tiene nada que ver. Lo contrario del sabio, en esta sabiduría judía, es el necio, el despistado, el tontorrón. O sea, los lolos tienen una palabra muy clara, ¿eh? Que en mi época se escribía con H y ahora la escriben con W, que no la voy a nombrar por razones de decencia pública, pero todos ustedes la conocen. O sea, es el que no cacha una, como dicen aquí los lolos, ¿no es cierto? Es el que está fuera de foco siempre, aunque tenga un doctorado en ciencia, en astronomía. O sea, el necio puede ser un doctor en mecánica cuántica perfectamente bien, pero es un necio, no sabe vivir. Y ese es el opuesto al sabio. En cambio, el sabio, para Israel, la mayoría de las veces era analfabeto, pero era un hombre sabio, que tú podías recurrir a él cuando tenías un problema serio que no sabías cómo resolver. Y él te iba a dar un consejo adecuado para poder resolver tu problema. Perdón, el sabio, va a decir Jesús, que es el que construye sobre roca y el necio el que construye sobre arena. Exactamente, exactamente. Ahí don Amador tiene toda la razón. El sabio cultiva la virtud del temor de Dios, que no significa tenerle miedo a Dios, sino significa, el temor de Dios es una autocomprensión como criatura contingente en las manos de Dios. Alguien que tiene que confiar siempre en Dios. Eso es el sabio. La sabiduría equivale a la piedad práctica, o sea, a la forma de proceder frente a cada circunstancia de la vida, práctica. Y no tiene nada que ver con las prácticas de piedad que nosotros muchas veces hablamos hoy día. La práctica de piedad no tiene nada de malo, pero las prácticas de piedad se subentienden como una serie de costumbres que uno tiene durante el día en hacer ciertos ritos, qué sé yo, rezar el Ángelus a las 12 del día, ir a misa los domingos, cualquier cosa, cualquier ritual que uno haga, que es muy bueno hacerlo, no tiene nada de malo, es muy bueno. Pero aquí eso se llaman prácticas de piedad. Aquí lo que se refiere en los libros de la sabiduría no es las prácticas de piedad, sino la piedad práctica. O sea, esa piedad que hace que esa persona, frente a las circunstancias de la vida que le pasan día a día y que son muchas veces impredecibles, actúe siempre con sabiduría. Un poco como lo decía el padre Hurtado, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi lugar? Por ahí anda la idea.
La piedad práctica no se expresa en el culto, como sí lo hacen las prácticas de piedad. La piedad práctica no se expresa en el culto, sino que en los quehaceres de cada día. Por eso que se aprende. Si quieres, hijo mío, llegarás a ser sabio. Si te empeñas, llegarás a ser sagaz. Y por lo tanto, el sabio, y esto también lo he dicho varias veces, pero ahora que se puede sacar una conclusión de esto, es aquel que vive en una relación de paz, armonía y alegría en cada situación de la vida diaria, en tres aspectos: armonía con Dios, armonía con la naturaleza y armonía con el prójimo. Ese es el sabio, el que vive una relación de paz, armonía y alegría en cada situación de la vida diaria, en tres aspectos: la armonía con Dios, armonía con la naturaleza y armonía con el prójimo. ¿Se acuerdan? Hace unos días atrás, unas semanas atrás, hablábamos de los corazones desgarrados. No tiene nada que ver con la parte afectiva. Yo les decía que la parte afectiva en esa época se pensaba que estaba relacionada con el hígado. El corazón desgarrado, el corazón es aquella parte donde el ser humano se entiende con Dios, escucha a Dios. Entonces, para poder tener armonía con Dios, tú debes tener abierto tu corazón para escuchar lo que Dios te dice en cada momento, qué es lo que tienes que hacer frente a una circunstancia determinada, imprevista. Y el que tiene el corazón desgarrado es el que no escucha a Dios, que le diga qué es lo que tiene que hacer en su lugar, como decía el padre Hurtado. Por lo tanto, pierde esa armonía con Dios. Ahora, en el libro de Isaías se habla que sobre el vástago de Jesé, o sea, el Mesías, ¿no es cierto?, que es sabiduría encarnada, se posará el Espíritu del Señor, la Ruaj de Yahvé, y le otorgará, entre otros, los siguientes dones: sabiduría, que en hebreo se dice Jokma, que es femenino; entendimiento, Binah; consejo, Esaj; conocimiento, Daat; y temor de Dios, Yirat de Yahvé. Si ustedes en el catecismo han aprendido los dones del Espíritu Santo, bueno, de aquí vienen. Está la lista ahí. Yo les citaba en la clase pasada, viendo el asunto del Cantar de los Cantares, dos citas que pone el Papa Francisco en Amor y Leticia, sobre respecto a lo que hablábamos en la clase pasada. Hijo, trátate bien, no te prives de pasar un día feliz. El libro de la sabiduría, capítulo 14, versículos 11 al 14. Alégrate en el día feliz. Libro del Cogelet, capítulo 7, versículo 14. Si ustedes se fijan, en el Evangelio, uno a veces lo lee, eso se lee en algunas misas, no sé si le ha llamado la atención, que los fariseos atacaban al Señor, a Jesús, que es Jesucristo, porque no ayunaba, sino que participaba en banquetes en que asistían publicanos y prostitutas. Entonces, no ayunaba como ayunan los fariseos, y se mezclaba en banquetes con publicanos y prostitutas. Bueno, y el Señor le contesta: oye, he venido a salvar a los que tienen problemas, a los enfermos, no el médico viene a salvar la vida de los enfermos, no a salvar la vida de los sanos. Y es un poco esto también, o sea, tú tienes que ver qué es lo que te piden en ese momento. A lo mejor tú, yendo a ese banquete donde había gente de mala vida, puedes hacerlos cambiar de vida, y en cambio haciéndote ¿cómo pudiéramos decir así? El perfecto, el que es 100% puro, no estás haciendo lo que Dios te pide que hagas, que trates de esa gente, hacerle cambiar de una vida equivocada que llevan a una vida mejor. Por eso que el tratarse bien
como dice el libro de la sabiduría, alegrarte en un día feliz, depende para qué se use, no es malo de por sí, no hay que ser siempre un tonto grave, digamos, ¿sí? Esa es una cuestión muy clara, porque tú puedes necesitar utilizar ese tipo de medios con prudencia, obviamente, no hay que terminar con grado alcohólico 400, digamos, obviamente, eso no es bueno, ¿sí? Pero con prudencia, porque puedes a lo mejor hacer una gran labor en ese momento y Dios te está diciendo, hazla. No, no desgarres tu corazón sintiéndote de una pureza extrema que te vas a contaminar si te juntas con esas personas. Dios creó todo con sabiduría, por lo que la creación, incluyendo al hombre, es un todo, un cosmos bueno y ordenado. Y la actividad de la providencia de Dios en el mantenimiento de ese buen orden cósmico y humano dentro de lo cósmico se llama justicia. O sea, la justicia es el mantener, no son los tribunales. La justicia es el mantener esa sabiduría que existe en la creación, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? Esa triple relación de paz, armonía con Dios, armonía con la naturaleza y armonía con el prójimo. Eso es ejercer la justicia. Por eso que en la tradición sapiencial, lo que decíamos antes, el justo y el sabio son la misma persona, se superponen. La justicia y la sabiduría se superponen. El camino de la sabiduría conduce al descubrimiento y la aceptación de dicho orden cósmico y social. Quien se ajuste a dicho orden será feliz. El que se resista estará abocado a la autodestrucción. Y es por eso, aquí nos referimos de nuevo al libro del Génesis, que Dios, ya ve, cada vez que crea algo en el relato de la creación, se admira a sí mismo y ve que es bueno. Y vio que era bueno. ¿Por qué? Porque lo hizo con sabiduría. Y esa sabiduría significa un cierto orden cósmico que el ser humano tiene que resguardar. Y ya el colmo de la sabiduría de la creación de Dios es cuando crea a la pareja humana, lo que decíamos en la clase pasada. Porque ahí además no dice que es bueno, dice que es muy bueno. O sea, esa pareja humana, cuando se compromete a ser una sola carne ante Dios, independientemente de lo que eso signifique en las diversas épocas de la humanidad, pero se compromete frente a Dios a ser una sola carne, esa pareja humana es una creación, es un hecho de la creación de que a Dios lo hace exclamar que es muy bueno, con todo lo que significa, aunque a mucha gente le moleste ese eroticismo que tiene el cantar de los cantares para describirlo. Es muy bueno. Ahora, y esto lo vamos a dejar para la clase siguiente porque es muy interesante. Llega a tal extremo la exaltación de la sabiduría por parte de Dios, en el sentido de que es muy bueno, que en el Antiguo Testamento se personifica a la sabiduría. Algo así como pasó cuando vimos los profetas, que se personifica a la palabra, el Dabar, ¿sí? Y al espíritu, la Ruaj. Aquí también se personifica la sabiduría, una mujer que puede hablar como yo, ¿sí? Con yo. O sea, yo hablo, la sabiduría hablo. Les voy a leer un texto que lo vamos a estudiar a fondo en la próxima clase. Eso lo voy a leer para que lo vayan meditando. La sabiduría proclama, la inteligencia levanta la voz. En lugares elevados, junto al camino, de pie en el cruce de las sendas, junto a las puertas, a la entrada de la ciudad, en los accesos de los portales, la sabiduría grita. A ustedes, hombres, los llamo, a los seres humanos se dirige mi voz. Los inexpertos que aprendan la prudencia, los necios que aprendan a tener juicio,
Escuchen que hablo, yo la sabiduría hablo sin rodeos, abro los labios con sinceridad. Mi paladar repasa la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todas mis palabras son justas, ninguna es falsa o perversa. Son claras para el que entiende y rectas para el que comprende. Reciban mi corrección y no plata, un saber más precioso que el oro. Porque la prudencia vale más que las perlas y con ninguna joya se puede comparar. Yo, la sabiduría, soy vecina de la prudencia y busco el trato de la reflexión. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo detesto el orgullo, la soberbia, el mal camino y la mentira. Son míos el consejo y la habilidad, son míos la inteligencia y el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes dan decretos justos. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles juzgan la tierra. Yo amo a los que me llaman, los que madrugan por mí me encuentran. Yo traigo riqueza y gloria, fortuna sólida y justicia. Mi fruto es mejor que el oro puro, mi renta vale más que la plata. Camino por la vía de la justicia y sigo las sendas del derecho para ofrecer riqueza a mis amigos y llenar sus tesoros. El Señor me estableció como primera de sus tareas antes de sus obras. Desde antiguo, desde siempre, fíjense, fui formada desde el principio antes del origen de la tierra. No había océanos cuando fui engendrada, no había manantiales ni ríos. Todavía no estaban encajados los montes antes de las montañas, yo, la sabiduría, fui engendrada. No había hecho la tierra al Señor, ni los campos, ni los primeros terrones del mundo. Cuando colocaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano, cuando sujetaba las nubes en la altura y reprimía las fuentes abismales, cuando imponía su límite al mar para que las aguas no traspasaran sus orillas, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como su confidente. Yo estaba disfrutando cada día, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con el mundo creado y disfrutando con los hombres. O sea, tenemos aquí una personificación de la sabiduría, que eso lo vamos a ver el desarrollo en la otra clase porque daba media clase completa. Pero es algo parecido. Y que los padres, algo parecido a lo que pasó con el Dabar de Yahvé y con la Ruaj de Yahvé, y que los padres de la iglesia interpretaron esta dama sabiduría, eso lo vamos a ver cómo, me refiero a los padres de la iglesia en primer siglo, ¿no? Los escritores del Nuevo Testamento, como a Cristo preencarnado, al igual que la palabra de Yahvé es Cristo preencarnado. Y el judaísmo rabínico interpretó a esta sabiduría, esta emanación de esta energía emanada por Yahvé desde los tiempos infinitos, ¿no? que aparece como personificada a la Torá. La Torá es la encarnación en un libro de esta sabiduría personificada, esta emanación divina de Yahvé personificada. Y lo vamos a ver de dónde se saca eso, de dónde lo sacan en la próxima clase. O sea, es bien interesante esto, porque ahí se nota la relación Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y por otro lado Antiguo Testamento con las interpretaciones rabínicas posteriores para los judíos actuales. Bien, hasta aquí llegamos. Preguntas. Te apuesto que no tenía ni idea todos ustedes de la personificación de la sabiduría y cosas por el estilo. Lean los sapienciales, son muy buenos, son muy interesantes. Y lean todas estas cosas. En la próxima clase le vamos a destinar la mitad de la clase a esto de la personificación de la sabiduría, porque es bien interesante. Y tanto los textos judíos o los cristianos del siglo I, cómo tocan este tema de la personificación, o sea, la existencia de una emanación divina desde los tiempos inmemoriales que acerca a Dios al ser humano, esta sabiduría. Bien, preguntas. Cuando se habla de la angelología. La angelología, sí. ¿Es real? ¿Aparecían ángeles?
Eso lo vamos a ver, yo creo que en la segunda mitad de la próxima clase. Ya. Sí, ahí lo vamos a ver. Lo otro es que leyendo el Cantar de los Cantares, Ujú. uno se da cuenta que es actual, Ah, o sea, actual. absolutamente actual. Y bueno, con la experiencia, o con los años más bien, uno se da cuenta que aventurarse en el matrimonio sería mucho más exitoso o digamos, mucho más, bien digo, buenos resultados si estas clases que le hacen a la pareja se basaran en este tema del Cantar de los Cantares. Así es. Porque realmente explica y pone en evidencia la esencia de la relación entre hombre y mujer. Así es. Yo me acuerdo, que no sé si lo conté la clase pasada, pero que a mí me preguntaron por qué no te haces un documentito para poder estudiar, para estudiar una forma de cambiar estos cursos para esta cosa. Y yo lo único que hice fue copiar las páginas, ¿eh?, de mi apunte del cantar, incluyendo desde el principio hasta el final que les pasé la clase pasada. O sea, desde cuando empiezo con el Cantar de los Cantares hasta el final de la aplicación de Amoris Laetitia del Papa Francisco. Y les pasé al párroco que me preguntó esto hace, bueno, 5 o 6 años atrás. Pasen esto. Si aquí está todo, y además está explicado a fondo por el Papa. Bueno, me dijeron, lo vamos a estudiar, y nunca me contestaron, no sé qué haya pasado, pero yo creo que por ahí va la cosa. Y yo lo que aconsejaría, si tienen ustedes hijos que estén en noviazgo, y a lo mejor para ustedes también mismo les sirve, lean Amoris Laetitia, sobre todo el capítulo 4 y el capítulo 5. Sí, es un documento extraordinario. Y obviamente lean el Cantar son 11 páginas o 10 páginas, se lee en 5 minutos. Pero si está todo escrito ahí, si hay que hacerle caso nomás a lo que dicen esos documentos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ángel. Bueno, lo digo además pensando, yo ya tengo 79 años, y digo, si yo hubiera tenido a la mano esta lectura, por Dios que se hubieran podido solucionar problemas que a veces son graves. Sí, claro. Y que afectan mucho el resultado final del matrimonio. Así es. Así es. Me parece increíble, lo leí realmente. Bueno, aquí voy a precisar más. Y si tú enganchas el Cantar con los 2 relatos de la creación, ahí está la explicación también. O sea, porque es muy bueno. Y que los 2 relatos, cada uno te da una finalidad a la pareja humana distinta y complementaria. No solamente la procreación, sino también la calidad de la relación entre ambos. Exacto. Y eso es así. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? Bien, pues mis queridos amigos, entonces cualquier cosa, pregunta, ningún problema. Y nos estaríamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado con esto de la personificación de la sabiduría, que yo creo que les va a gustar. Y después seguimos con la época de la dominación del imperio de Alejandro Magno, que ahí también tiene sus bemoles y sus cosas buenas. Listo. Ya, Gracias. muchas gracias. Que estés bien, Juanito.